¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy entrevistamos a la economista Marta Quiñones, profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Marta Quiñones, gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí al Canal 13. Gracias por invitarme. No es la primera vez que está. No, nos había acompañado anteriormente. Sí. ¿A quién se robó el 2020? Sí. Así que... Sí, y durante el 2020 parece que nosotros no hicimos programas precisamente por lo complicado que fue por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo trató el COVID-19 al recinto de Arecibo? Pues bueno, como ha tratado casi todos los demás recintos, se hizo muchas inversiones para poder acomodar el asunto de cómo los empleados podían rendir sus horas de trabajo sin contaminarse y sin contagiarse, ¿no? Que es parte del problema, cómo recibir a esos nuevos grupos de estudiantes que lógicamente nos han conocido solamente virtualmente porque no han podido entrar al campus como tal, y cómo hacer graduaciones en esa época. La graduación del 2020 no se dio, pero ahora la del 2021 sí se dio, y lógicamente se graduó la clase graduanda que entró con el huracán María. O sea que vivieron una clase especial. Vieron el huracán, los temblores y la pandemia. O sea, empezaron con un huracán y terminaron con una pandemia. Pero ahí lograron superar sus metas. Empezaron virtualmente, empezaron presencialmente, ¿verdad? Entre medio de los cortes y todo lo demás que hubo después del huracán. Tuvieron un periodo tranquilo y después volvieron de nuevo a estar en línea en esta nueva modalidad que no les gusta a todos los estudiantes. Bueno, todos los estudiantes Quiñones, no lo dominan. Claro. Yo tomé varias clases en educación en Río Piedras relacionado a la creación de currículos y de dar clases a través de en línea. Y para mí fue desastroso. A mí no me gustaba esa cosa de estar en línea, todos comunicándonos de cierta manera, crear todas las clases una por una. Era un proceso súper tedioso en una época en la que yo tenía 3 trabajos, así que era más complicado. Me imagino que todos los profesores de la Universidad de Puerto Rico se les complicó porque no todos dominaban también la parte tecnológica esta de crear los grupos, de enviar las lecturas asignadas, de compartir, de corregir. Es algo totalmente distinto. El periodo más difícil fue de marzo a mayo del 2020, porque no estábamos preparados, a pesar de que sí había unos profesores que estaban certificados, pero la universidad misma no estaba preparada, sí. O sea, no tenía las cámaras, no tenía el andamiaje, los estudiantes no sabían bregar con las cámaras, los profesores no sabían bregar con las cámaras. O no tenían computadora. Y ese era el problema, o sea, entonces tú no podías grabar algo que tú no sabías si los estudiantes podían recibirlo. Entonces, ahí más que nada fuimos más de WhatsApp. Sí. WhatsApp se convirtió en la herramienta, no para grabar, sino para comunicarnos continuamente. Entonces, yo me acuerdo que yo estuve ahí, yo preparaba las clases los domingos ahí, y se los enviaba a los estudiantes esperando. Porque no es repetir el curso que dimos el año pasado, porque no es la misma dinámica, se requiere, yo creo que es más complicado. Y yo terminé diciendo a los profesores de esa área, yo los felicito, pero esto no es lo mío. Y lógicamente, si tú eres más joven, mientras más joven eres, pues más dominas las tecnologías y te enganchas en el proceso. Pero después, cuando llevas todo el tiempo una rutina, pues entonces tener que buscar estas nuevas alternativas sin ver las caras de los estudiantes, porque tú los podrás ver a través del televisor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, por lo menos para mí dar la clase, yo necesito ver al estudiante, y cuando yo lo veo de lejos, este tiene problemas, aquel tiene problemas, este no me entendió. Entonces, claro, con las cámaras tú no puedes ver nada. Ese ojo clínico que tienen los profesores para ver qué estudiante necesita un poco más de apoyo y qué estudiante es posible que con las primeras lecturas de su trabajo decirle, mira, necesitas ir por esta área para que puedas dominar esta clase. Y eso es un problema. Yo me imagino que los de la escuela, ¿verdad?, elemental sobre todo, tuvieron más problemas todavía,
porque los niños, si tú no los estás mirando, tú no puedes entender las dinámicas de ellos, no puedes entender lo que está sucediendo. Mira, uno hasta puede ver cuando tú estás maltratado. O sea, eso se nota, no porque tengas golpes, sino porque por la forma en que esquiva las miradas, por la forma en que habla, y esas cosas se sienten. O sea, cuando uno es maestro, los maestros sienten eso. ¿Trabajó más con esta dinámica que usualmente en las clases normales? Pues fíjate, ¿no? Porque uno lo prepara y básicamente ya lo tiene montado. Ahora, porque la diferencia está en el grupo, o sea, los grupos son los que hacen la diferencia. El problema es que tú hablas y no sabes si ellos están recibiendo el mensaje, no sabes si te están contestando, no importa que estén ahí. O sea, es esa dinámica que uno se siente como en este vacío, ¿verdad? Y la evaluación, ¿cómo se dio ese proceso en el que se le asigna tareas para ver cómo van los estudiantes entendiendo qué se está haciendo en la clase? Pues en mi clase ya por lo menos ya yo tenía ese tipo de evaluaciones que eran virtuales, ¿verdad? Porque yo le decía, pues este día va a ser el día del examen, está en línea, lo pueden hacer. Y básicamente siguió siendo lo mismo. Los estudiantes diferentes, o sea, hay una gran variedad. Hay estudiantes que rápidamente hacen la tarea y tú dices, ya la puse hoy y ya está enganchada. Hay estudiantes que todavía el último día no saben que tienen que hacer tarea. Entonces hay otros que se pierden en el proceso, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que ir por lo menos en mi caso, yo voy poco a poco y voy resolviendo, pero diferentes dinámicas, ahora los cojo privadamente, digo, mira, éntrate a este chat que es de oficina, vamos a hablar, ¿verdad? Y entonces, o mándame una foto por WhatsApp para ver dónde estás fallando, ¿verdad? Porque lógicamente algunas veces cuando te tratan de explicar su proceso verbal no es el más apropiado, ¿verdad? Entonces yo digo, dame una foto de lo que dice también la computadora, que no puede engancharlo, que no puede hacer esto. Entonces son muy cibernéticos los estudiantes de hoy en día, pero se pierden en los cursos en línea. Debido a que nunca en las escuelas normales tienen acceso a hacerlo de esta manera. No. Debido a que no todo el mundo tiene literacia en el manejo de las computadoras. Y porque eso es una destreza. Claro, porque no es lo mismo utilizar tal vez el celular y ver aplicaciones y grabarse vídeo que entrar a la parte académica a través de una computadora. Y sentarte a leer un libro de texto, no en papel, sino en computadora, en redactar, ¿verdad? Directamente en la computadora. Entonces, pero no todo, y ahí yo me incluyo, yo no domino la parte de leer en la computadora un PDF. Por alguna razón, aunque yo nací en el 81, que fue el proceso cuando entro a las escuelas, ya estaban accesibles las computadoras en la escuela, tanto intermedia como superior. Pero la parte de lectura, a mí me gusta marcar y entonces saber dónde está. Porque, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un trabajo y hago referencia a eso, ya yo sé que escribí, le hice una anotación y busco, tal vez a veces hasta la página me sé de memoria. Pero en PDF no es lo mismo. No es lo mismo. Pero además de eso, tienen más accesible todos los conocimientos, pero no saben tampoco diferenciar qué es un documento falso en cuanto a academia, ¿verdad? Versus un documento que tiene validez científica, ¿verdad? Entonces, porque tú pones en Google cualquier cosa y te va a salir. Igualmente pones en YouTube y te sale un video de todo. Claro. Pero la diferencia entre qué es científico, o sea, qué tiene validez científica y qué no tiene validez científica, también es importante. A la hora de estudiar, a la hora de hacer un meme en Facebook, eso no importa, ¿verdad? Pero puede importar, ¿verdad? Pero depende de lo que tú quieras manejar. Pero a la hora de hacer un trabajo de investigación, tú tienes que saber diferenciar todas esas cosas y tienes que aprender también a buscar información dentro de toda esa nube que está ahí, que no te la va a dar continuamente. Y a pesar que uno le dice, pues vete a Google académico, pero siempre entran por el Google tradicional. O sea, lo hace uno también, tampoco es que ellos sean fuera de lo normal. Claro, para una búsqueda superficial y saber más o menos del tema, Google regular, pero Google académico hay trabajos que personas que han publicado o que sus trabajos han sido evaluados por sus pares en un proceso de corrección también, porque muchos de los artículos pasan por eso, y que son publicados por lugares especializados. Revistas científicas, universidades o centros de investigaciones. Pues esos son pequeños detalles que algunas veces uno no domina, la mayoría de la gente tampoco lo domina. Claro, pero en el área subgraduado es posible que ese proceso, esa dinámica, vaya ellos aprendiendo a cómo hacerlo. Es un proceso difícil para los profesores.
es difícil, pero también es difícil de acuerdo a tu disciplina. No es lo mismo dar un laboratorio, ¿verdad?, con procesos químicos en internet, que darlo a tú ahí y equivocarte y que te explote. Sí. O no es lo mismo para los de comunicaciones, sé que tenían que tirarse a la calle a buscar noticias, a redactar, a buscar información. Ahora todo lo tienen que hacer en línea, entonces es difícil para ellos hacer todo ese proceso. O sea, depende de cuál sea tu disciplina, puede ser más fácil o menos fácil, ¿verdad? Y ahí es que empiezan las diferencias. Por eso esta cuestión de que en agosto posiblemente sea virtual una parte y presencial otra, se debe a que, o sea, esos estudiantes de enfermería que no han practicado con un cuerpo humano, ¿verdad?, o esos maestros que no le han dado clases a los niños, o sea, son posibles maestros que todo el tiempo lo que han visto es virtual, que es la nueva tecnología, sí, pero también esa destreza, la parte humana es otra cosa. Esa destreza que yo mencionaba al principio, que un maestro sabe cuando alguien tiene problemas o cuando no. O sea, se desarrolla viendo al ser humano en ese proceso social. Y estos niños no han tenido ni siquiera el proceso social, ni los profesores tampoco. Es importante entonces evaluar que para agosto sea híbrido esta dinámica, que ya la parte virtual vaya minimizándose. Va a ir minimizándose. O se va a quedar ahí. Esa es la parte, se va a quedar, porque es parte de esa revolución industrial cuarta que tiene que ver con todo esto. Pero tiene que ver también ese contacto humano. El contacto humano es parte de nuestro desarrollo social. En sociología te dicen que los seres humanos vivimos en grupo. Y si vivimos en grupo, por eso es que la gente está loca por quitarse las mascarillas, por eso es que la gente le dijeron que puede salir y salieron todos a tropes por ahí. Sí, porque estamos cansados de este proceso, pero hay que cuidarse para no contagiarse. Profesora, cuando regresemos de la pausa, continuamos hablando sobre este proceso que transformó a la Universidad de Puerto Rico en cierto sentido, porque se resistía a estos cambios. La verdad es que se resistía. Había muchos profesores con las ganas de hacer currículos en línea adaptados a las nuevas tecnologías, pero la universidad no había un tranque, una cosa que no quería, pero la pandemia del COVID-19 dijo, esto hay que arreglarlo y ya. Es que el problema es que hay profesores de diferentes generaciones. Sí. O sea, las generaciones también influyen, ¿no? Y no significa que un profesor más viejo no pueda dar en línea. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero hay otros profesores que están acostumbrados a otro tipo de dinámica y con eso se resistieron. Y lo que fueron fue a dar cursos por correspondencia casi, o sea, por internet, te mando el trabajo, tú me contestas. Y es parte de esa dinámica. Claro. Por lo menos las 3 personas que tomé clase en educación en el área de tecnología eran personas mayores y que estaban insertados en ese proceso. Había de cierta manera, cuando digo mayores, pasado los 50. Sí, hay un profesor allí que casi tiene 60 años, que es un duro en esa cuestión de la tecnología, y todavía sigue porque todavía lo consultan y está ahí porque básicamente él maneja eso, y desde que empezaron las cuestiones estas a discutirse, él era de los primeros que presentaban sus ponencias en defensa de los cursos en línea. Bueno, sobre cursos en línea, sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico y sobre los recortes que continúa teniendo la Universidad del Estado cuando regresemos aquí a Noticias 13. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros aquí en Teleoro. Nos acompaña durante el día de hoy la profesora Marta Quiñones. Pregunta en el tintero relacionado al futuro de la Universidad del Estado. ¿Se le requiere más a la Universidad de Puerto Rico y a los 11 recintos, una universidad, y que ciertamente se está haciendo muy difícil? No hay contratación de profesores, no hay contratación de personal no docente, falta mejorar los salarios de los profesores, y a su vez la Junta de Control Fiscal dice que hay que quitarle fondos y exprimirle de cierta manera unos recintos que cuesta su operación. No solo el mantenimiento físico, sino su empleomanía y sus estudiantes, atraer a esos estudiantes. ¿Cómo usted ve eso? Mira, es complicado, y si tú no vives en ese mundo, lógicamente no lo entiendes. No solamente hay que comentarle a los profesores, hay que comentarle a los no docentes, porque realmente reciben salarios de miseria, y cuando uno ve las convocatorias que están saliendo, como por ejemplo sale de ciencias médicas, uno ve un técnico para ayudar a las investigaciones, le van a pagar más que $1,400 y le requieren maestría en química. Tú dices, no, eso no
no es justo. Pero lógicamente hay que hacer esos ajustes, pero todo esto se va complicando de acuerdo a la disciplina. Por ejemplo, hay gente, ellos van a te dicen, es que ese bachillerato en enfermería es muy caro, pero es que tiene que ser muy caro porque requiere cursos más pequeños, más laboratorios, profesores que vayan a los hospitales con esos estudiantes, y entonces lógicamente es más caro que un curso de humanidades. Porque el curso de humanidades se puede quedar fija, pero en los cursos de humanidades, por ejemplo, el de arqueología es mucho más caro que un curso de humanidades común y corriente. Entonces, depende de la disciplina. Porque no se puede hacer por números así superficialmente. Hay que ir a desmenuzar las áreas para uno decir por qué cuesta esto y las razones. ¿Será que a ellos no les interesa? Sencillamente yo lo que veo son números y se acabó. Y cada vez que yo recibo lo que aprueba la universidad de que cerramos este programa, lo ponemos en moratoria. Entonces, uno dice, o empezamos a unir, empiezan a unir este programa, por ejemplo, el mío que era de historia, solamente en educación historia, ahora es educación y estudios sociales. Y no hay ninguna clase de estudios sociales. Pero el problema es eso, o sea, no entender la universidad. Por ejemplo, el programa que cerraron en ciencias médicas, lo cerraron porque falta dinero. O sea, si falta dinero, tú no puedes contratar y mantener esa plantilla laboral, que lógicamente los cursos no van a ser rentables porque van a tener a lo mejor 10 estudiantes, pero 10 súper estudiantes. Entonces es una falta de visión sobre el país que queremos. Se necesitan aquí, hay que prepararlo porque se necesitan. Por eso, pero es la falta de visión del país que queremos y hacia dónde vamos a ir. La Junta de Control Fiscal no tiene esa visión. Y no la tiene porque hubiera visto que la Universidad de Puerto Rico, junto con todas las universidades privadas, son importantes en el proyecto de desarrollo del país. Usted aspiró a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, pero ciertamente hay intereses dentro del Estado que no escuchan el reclamo de la propia universidad. Esa es la falla, porque contrataron a una persona ganándose un montón de dinero que es flojito. No, porque es que usted tiene, usted si tiene que ir preso por defender lo que usted quiere para el país, usted va preso. Pero es que se supone que sea así. Ese fue el problema que tuvo también Walker cuando fue presidente, que como defendió la universidad tanto, lo sacaron. ¿no? Entonces, el problema es esa falta de visión. Y es que ellos creen que controlando la universidad pueden controlarlo todo. Lo que están haciendo es destruyendo el país. O sea, ellos tienen la falsa idea de que allí todos son independentistas. Sí, eso no es cierto. Sí. Allí hay de todo y quizás los menos que hay son independentistas. Lo que pasa es que están más activos. Porque publican más, porque trabajan con más ahínco, porque los persiguen más. O sea, tienen que dar más. Pero entonces esa gente hace crecer la universidad. O sea, una universidad que publica como la Universidad de Puerto Rico, una universidad que hace investigaciones y las da a conocer. Una universidad que hace innovaciones es una universidad del siglo XXI. Esa universidad del siglo XXI hay que entenderla porque es una universidad diferente que construye el país. Y además obliga a todas las universidades privadas a estar en el mismo ritmo, para mantener la calidad tanto de su docencia como de su enseñanza. Se espera que los profesores de la Universidad de Puerto Rico, prácticamente todos son doctores, no conozco ninguno que no estén en ese proceso, en su materia. Y cuando son profesores en el área doctoral y maestría, son profesores que publican mucho. Parte esencial de estar ahí es que publique. Pero los profesores a nivel subgraduado están haciendo lo mismo constantemente y que no se les requiere en cierto sentido. Aunque si aspiran a ser catedráticos, pues entonces necesita hacer publicaciones, etcétera, etcétera. Pero este profesor normal de subgraduado, mal pago en muchas ocasiones, con muchos grupos en muchas ocasiones, todavía publica en revistas especializadas, en revistas a nivel internacional y que publican en los medios de comunicación con sus columnas y que publican libros a nivel local, los tiene en la Universidad de Puerto Rico y no le saca provecho. Los tiene, y lo peor del caso es que muchos de los profesores que no tienen plaza, que están a nivel parcial, tienen doctorados también. Sí.
y son buenos, o sea, porque publican también, a pesar de que tienen que ir en 3 universidades a dar clases para completar su jornada y sin ningún beneficio, ¿no? Porque no tienen el derecho ni siquiera a que le den algún dinerito para la investigación. A los que estamos allí, que tenemos plaza, muchos no nos dan dinero para hacer investigación, pero tenemos que hacerlo porque nuestro crecimiento como docente, nuestro crecimiento como profesional va en función de hacer esas publicaciones. Quizás son más pequeñas, no son gigantescas como los que le dan dinero, pero son importantes en todas las áreas, porque el problema es que también creen que solamente tiene que ser más que en ciencias. No, la investigación es en todas las áreas, porque en Puerto Rico le han dado renombre tanto los escritores, los músicos, como los científicos y los científicos sociales. O sea, todos han dado su grano de arena en el crecimiento económico de Puerto Rico, en el crecimiento social, porque una buena partida musical, créeme que va a generar crecimiento económico en Puerto Rico. Definitivo. Al igual que una buena obra de arte también. Y mucha gente menosprecia, por ejemplo, a los profesores de arte diciendo, eso es lo que están haciendo de dibujitos. No, ellos hacen ciencia también. Igual que el de música hace ciencia. Claro, yo pensé, yo en subgraduado dije, voy a coger una clase de apreciación musical. Era para pasar el rato. No. Definitivamente me equivoqué, incluso me tuve que dar de baja la primera ocasión porque dije, yo no puedo con esto porque es que yo no lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. Te metiste con el solfeo y ahí te quedaste. No, y entonces era sumamente difícil para mí. Entonces yo dije, como esa cosa aparece ahí dado de baja, tengo que, eso mental uno, tengo que volver a tomarla. Pero cambié de profesor también, porque dije, y cuando lo hice, es sumamente difícil porque cuando uno no domina el área, uno no puede hablar desde afuera. Yo no puedo hablar de economía, yo no puedo escribir sobre economía sin consultar a peritos sobre el área. Y una de las personas sería Marta Quiñones para que nos hable sobre el particular. Si usted no, en los medios de comunicación, el periodista, si no tiene fuentes, no puede publicar una nota porque no es especialista en esa área. Los periodistas vamos a hacer preguntas para recopilar datos. Es parte de una investigación pequeña, no con el rigor que tiene la academia, pero tiene que cumplir con personas especializadas en el área. Yo no le puedo preguntar a Alberto Sánchez Lao sobre economía, que es mi compañero de trabajo, o Irán Delgado, pero también puedo preguntarlos a ellos sobre deporte, sobre el área de comunicación. Así uno va escogiendo. Profesora, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos de la misma, continuamos conversando sobre la Universidad de Puerto Rico y sobre el país, ya los minutos finales que nos quedan. Ya regresamos. Esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. La conversación, más que una entrevista, con Marta Quiñones durante el día de hoy, profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Pregunta en el tintero, ¿la Universidad de Puerto Rico debería tener los fondos necesarios para continuar siendo el norte del país, preparar a una cantidad de profesionales que realmente necesita? En realidad necesitamos los fondos por lo mismo que especifica anteriormente. No todos los bachilleratos ni todas las maestrías son iguales y requieren una inversión grande de dinero, ¿verdad? Así que es importante eso. Necesitamos contratar los docentes preparados. Nuestros docentes también se están yendo, porque si no consigues una plaza, o sea, conseguir un tiempo completo en la universidad y tienes un doctorado, algunas veces hasta 3 doctorados, pues lógicamente estas personas tienden a irse de Puerto Rico porque le ofrecen otra alternativa y salen las noticias que se están yendo la gente que está preparada. ¿Pero por qué se están yendo? Porque no le estamos abriendo las plazas de trabajo, ni siquiera ni en la universidad ni en los demás espacios donde tienen que estar. Hay profesores que tienen muchos años trabajando sin una plaza. Pues mira, yo te puedo decir que hay profesores que se jubilaron, que nunca tuvieron su plaza, ¿verdad? Y que estuvieron ahí peleando todos los años con contratos, pero lo único que se los daban tiempo completo porque eran en áreas de escaso reclutamiento. Pero entonces se están jubilando profesores de materias difíciles, o sea, que son difíciles de conseguir, que tú no levantas una piedra y aparece, o sea. Pero también, profesora, los otros días vi una convocatoria de la Universidad de Puerto Rico, el requisito era doctorado y el salario era $1,600. ¿Cómo es eso? Pero estoy diciendo que también hay que aumentarlo, pero también, no solamente... pero ¿sabe cuánto cuesta hacer un doctorado? No te da ni para pagar el préstamo. Lamentablemente, en mi caso también, que tuve que tomar préstamos estudiantiles, cuando uno saca la cuenta, uno va a decir, pero perdí el tiempo, porque cuando me toque pagar eso, no voy a poder.
Y ese es el problema, o sea, no solamente en los docentes, es en la gente que trabaja, o sea, esos técnicos de laboratorio que ayudan a muchos de los profesores en diferentes áreas, que no solamente es en ciencias, también están en computadoras, también están en otras áreas, entonces, que también son ciencias, ¿verdad? Sí. Pero esa gente, pagándole $1,400 y les requieren un montón, y además de eso tienen que estar allí continuamente, se quedan nada más por los beneficios laborales, pero si tú también le estás cortando los beneficios laborales. ¿Qué beneficio laboral? Porque se lo estás quitando. Por eso, porque antes se quedaban, pues porque le daban un plan médico, porque le daban un sistema, porque pagaban el sistema de retiro, porque eso es pagado por uno, pero tenías ese beneficio también, y lógicamente te daban una serie de beneficios. Si te los quitan ahora, que es parte de los recortes, pues lógicamente es parte del problema de que la gente, porque la gente preparada se va de Puerto Rico, porque los estamos maltratando. Y Puerto Rico tiene su mejor recurso, es el recurso humano. Los tienen más preparados que aún en Estados Unidos, por eso es que los reclutan aquí en Puerto Rico. Y además de eso, son gente que da la milla extra porque te publican. O sea, yo he visto técnicos que publican, ¿no? A diferencia de profesores que algunos no publican. Sí, ¿no? Cierto. Entonces, he visto personas que hacen investigaciones y que te hacen tremendos trabajos, pero lógicamente no son profesores y por eso no tienen el brillo de los demás, pero tienen brillo porque saben hacer su trabajo. Y dominan su área. Por eso dominan su área y se los echa a cualquiera y cualquiera otro. Después que muchos de ellos se jubilan, se van para Estados Unidos y allá los vuelven a recontratar universidades privadas de Estados Unidos, dándole mejor paga, ¿verdad? Claro. Y entonces, lógicamente, es parte del problema. Ahora no tienen que esperar a jubilarse porque a lo mejor te quitan el sistema de jubilación, así que se vas directamente y allá te van a dar esa apertura. Lo mismo pasa con las enfermeras en Puerto Rico. Los enfermeros le pagan $2,000 cuando allá te pueden pagar $8,000 por ser enfermera. Correcto. Te gradúas aquí, te montas un avión y te vas para Estados Unidos. Bien breve porque estoy pasado de tiempo. El gobierno, la legislatura y la judicatura debería contratar a la Universidad de Puerto Rico para resolver el país. Es ley. Eso ya está puesto en una ley. Nunca lo hacen porque vienen manos diversas y se meten, entonces desvían los contratos. Pero la ley dice que la primera opción tiene que ser la Universidad de Puerto Rico, porque fue un acuerdo, porque cuando empezaron a recortar era parte de la actividad extramuro que se iba a utilizar para allegar fondos para entonces generar más investigaciones. No lo están haciendo y lógicamente es un daño terrible. Podemos dar el máximo, podemos mejorar el país, pero primero el país mismo tiene que definir hacia dónde se quiere dirigir. Bueno, yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico desde bachillerato hasta el área doctoral y pienso que la universidad sí necesitaba una transformación. Creo que va por el camino, pero no es recortando el presupuesto, porque si recorta el presupuesto, recorta el personal, la parte humana, no va a funcionar. Tenemos un proyecto en el Senado de reforma universitaria. Llevamos 3 años trabajando de voluntarios, todos los sábados reuniéndonos para hacer ese proyecto, discutiéndolo en los 11 recintos con diferentes docentes, no docentes, estudiantes. Ese proyecto lo que pretende es que la Universidad de Puerto Rico entonces se transforme en menos politiquera, pero más de políticas de acción social, de acción económica, de acción ambiental, que haya más participación y además de eso hace una junta comunitaria donde la gente le lleva los problemas a la Universidad de Puerto Rico para que entonces busquemos alternativas. Y esa es la Universidad de Puerto Rico. Un nuevo Puerto Rico, un nuevo desarrollo con una Universidad de Puerto Rico fortalecida. Yo invito a las personas que de cierta manera han estudiado en la Universidad de Puerto Rico a que presionen a la legislatura, que se lleve a vistas públicas, que se lleve un proceso de discusión. Si hay que hacerle cambios, hay que hacerlo, presionarlo. Además, cuando usted va a comprar el malvete, usted tiene la oportunidad también de ayudar a la Universidad de Puerto Rico haciendo un donativo. Cuando usted va a rendir su planilla de contribución, también puede hacerlo. Hágalo, porque si la Universidad de Puerto Rico recibe dinero del pueblo directamente, va a tener los fondos necesarios para hacer una transformación. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos pasamos del tiempo, pero era importante conversar sobre este tema. Estamos disponibles para otras próximas entrevistas. Así mismo, Marta Quiñones, profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, profesora en el área de economía y, por supuesto, un contacto directo sobre el tema económico de Puerto Rico y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Amigos, hasta la próxima.